Buenas noches. Continuando con la serie de videos que habíamos ofrecido hacia ustedes, he creído conveniente traerles un tema que en realidad no le tomaba yo la debida necesidad de poder explicarles, porque creí que las cosas estaban claras. Sin embargo, a raíz de una, digámoslo así, consulta que se me trasladó a mí, me hizo recordar la necesidad de poder explicarles porque es una realidad social y es la unión de hecho, o lo que se conoce como la convivencia, ¿no? La Constitución del Perú, en su artículo número 4, reconoce la unión libre entre un varón y una mujer, ¿no? Libre de impedimentos matrimoniales, los mismos que pasado durante un tiempo genera una sociedad de gananciales, la misma que tiene los mismos efectos jurídicos que un matrimonio. La distinción entre un matrimonio y una unión de hecho es la siguiente: el matrimonio es una institución romana que como fin, tiene varias finalidades. Cuando nosotros hemos estudiado el matrimonio, vemos que existe un principio contractualista, un principio institucionalista, un principio religioso, un principio canónico, un principio deontológico, pero lo que más abraza nuestro Código Civil es que el matrimonio es un principio institucional, que es la finalidad del matrimonio, es ser una de las células de la sociedad y cuya finalidad es pues formar parte de la misma, ¿no? A diferencia de la contractualista, que dice que tiene una finalidad patrimonial, que es donde nace la sociedad de gananciales. La diferencia de la unión de hecho es que la unión de hecho es libertad individual de dos personas, masculina y femenina, que deciden vivir juntos, sin necesidad de celebración de matrimonio. La diferencia es la siguiente: el matrimonio es una institución, como ya venía explicándoles, que genera obligaciones intuito personal. ¿Cuáles son esas obligaciones? Fidelidad, convivencia, alimentos, prestación de ayuda, ¿no? Entre las que podemos destacar, ¿no? Por eso cuando una persona, pues uno de los esposos abandona el hogar, atenta contra o incumple la obligación de la convivencia, ¿no? Por eso cuando uno de los miembros del matrimonio falta con el tema de esa infidelidad, pues incumple con el principio de fidelidad, ¿no? Que son los mismos que son causales del divorcio, ¿no? Infidelidad, homosexualidad, imposibilidad de hacer vida en común, violencia, que son hechos, causas sobrevinientes al matrimonio. ¿Qué quiere decir hechos sobrevinientes al matrimonio? ¿Qué quiere decir? Que con posterioridad a la celebración del matrimonio. Es decir, si uno se casa con una persona sabiendo que esta persona le está siendo infiel, uno no puede atribuir esta causal porque las causales son sobrevinientes. El 15 de julio te casaste y la causal sucedió el 15 de octubre, bueno, es sobreviniente. Pero si tú te casas el 15 de julio y la causal supuestamente la infidelidad aparece en enero, pues ya no la puedes motivar. Igual la drogadicción: si tú te casas con una persona que es drogadicta y sabes que esta persona tiene ese tipo de problemas, ya no puedes ya no podrías ir al Poder Judicial y ir a implantar, digámoslo así, esta causal de drogadicción para disolver el vínculo matrimonial. Cosa muy distinta a la unión de hecho. La unión de hecho es, a diferencia del matrimonio, es una libertad. No existe un documento, un acto jurídico que celebre este tipo de obligaciones, ¿no? Es decir, si un conviviente y una conviviente había este problema, se iba de la casa, la conviviente no podía ir a la comisaría a interponer una denuncia de abandono de hogar porque no había matrimonio, y al no haber matrimonio no había la obligación de la convivencia, y no había la obligación de la convivencia, no había la obligación de prestar alimentos, ayuda, etc., fidelidad, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, la norma del Código Civil 326 establece de que la unión libre entre un varón y una mujer por un periodo mayor de 2 años genera una sociedad de gananciales que tiene los mismos efectos que un matrimonio.
¿Qué quiere decir eso? Que ante la sentencia declarativa de un juez sobre la unión de hecho entre un varón y una mujer, establece los mismos efectos jurídicos que un matrimonio. Estamos hablando de los mismos efectos jurídicos, siempre y cuando hay una sentencia de declaración de unión de hecho. Ahora, ¿qué se entiende por una sociedad de gananciales? Cuando nosotros revisamos el matrimonio y la sociedad de gananciales la tenemos claro porque es el conjunto de cúmulo de patrimonio dentro de la familia, que es muy distinto de los bienes de patrimonio familiar, lo que explicaremos de repente más adelante. Entonces, quedémonos con este concepto. La sociedad de gananciales es el cúmulo que durante el matrimonio, desde el inicio del matrimonio, ambas personas han acumulado. Es el mismo efecto jurídico de la sociedad de gananciales con la unión de hecho. Ahora la pregunta es, ¿por qué se necesita sentencia declarativa de la convivencia para que nazca una sociedad de gananciales? La respuesta es muy sencilla, se necesita una fecha de inicio de la sociedad de gananciales para adelante para calcular qué tipo de patrimonio han adquirido dentro de esa unión de hecho. Ahora, con posterioridad, antes, a partir del Código del 36, pues, existía la unión de hecho, pero el Código del 84 hizo una pequeña modificación, hace 3 años, estableció que las convivientes ya tenían derechos hereditarios de las sociedades gananciales de su cónyuge, de su conviviente, ¿no? Anteriormente el Código del 84 y el Código del 36, antes de 3 años, pues no establecía eso, solamente la conviviente tenía derecho a su 50% y listo, se acabó, ¿no? Sin embargo, este código establece también el Código del 84 con el tema de la conviviente, y aquí también se equipara con el código, con el instituto del matrimonio, es que tanto la conviviente como la esposa o el conviviente, hombre o el esposo, tienen el derecho de poder exigir una indemnización si se ha visto perjudicado por el abandono de una de las personas de la unión de hecho, que no es lo mismo de poner una denuncia en la comisaría por abandono de hogar, porque poner en la comisaría una denuncia de abandono de hogar genera automáticamente una causal de divorcio. Sin embargo, lo que se está estableciendo dentro de este artículo 326, que una de las convivientes puede solicitar una indemnización, la indemnización no es para disolver, la indemnización es para reparar indemnizatoriamente y pecuniariamente. ¿Cuáles son las diferencias? El matrimonio se disuelve, la unión de hecho no se disuelve, porque no hay una relación jurídica celebrada mediante acto que haya creado una relación matrimonial. Sin embargo, en el matrimonio sí se disuelve. ¿De qué manera se disuelve entonces una unión de hecho? De mutuo acuerdo, sin necesidad de poder plasmar un proceso en una notaría, en la municipalidad o en el Poder Judicial. No hay matrimonio. Esa es la diferencia entre unión de hecho y el matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que entra dentro de la sociedad de gananciales? Una vez que una persona va a un proceso judicial, solicita la declaración de unión de hecho y sale la sentencia declarativa, automáticamente desde la fecha en que declara la existencia de esa unión de hecho hacia adelante, todos los bienes que han sido adquiridos dentro de esa fecha para adelante se tienen como sociedad de gananciales, es decir, es el cúmulo patrimonial familiar, ¿no? Ante la ruptura de la unión de hecho lo que se solicita es la liquidación de la sociedad de gananciales, es decir, cada uno va por su 50% de la sociedad de gananciales, independientemente de si la conviviente o el conviviente desea realizar acciones indemnizatorias por el perjuicio que ha ocasionado la persona que ha huido del hogar o ha salido del hogar, ¿no? Independientemente de eso, que es una acción pecuniaria indemnizatoria. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede con los negocios? ¿No? Me hicieron esa pregunta de ¿qué sucede con los negocios dentro de la sociedad de gananciales? Vamos a ver, pongamos fechas. El 15 de enero se declara la sociedad de gananciales. Para adelante, todas las empresas con el patrimonio formado dentro de la sociedad de gananciales entran dentro de la sociedad de gananciales.
Es decir, todo el patrimonio, todo el capital social, el patrimonio societario, las aportaciones de ambas personas hechos dentro de una sociedad una sociedad anónima, entran dentro de las sociedades gananciales. Ahora viene aquí la distinción, y aquí hay que ser un poquito cautos y conocedores de la norma. El Código Civil establece dentro del matrimonio que no, entre los esposos no pueden haber celebración de contratos. Si nosotros entendemos eso y lo llevamos a la sociedad dentro de la Ley General de Sociedades, entendemos que la naturaleza, según nuestra Ley General de Sociedades y de acuerdo a la doctrina de los nacionalistas, de los juristas nacionales de la Ley General de Sociedades como Ulises Montoya Manfredi, podemos analizar de que la sociedad anónima o la Ley General de Sociedades establece una naturaleza contractualista, es decir, ambas partes o los integrantes, los socios, los fundadores, celebran un contrato que es el pacto social. En ese pacto social las partes se comprometen en aportar bienes y esos bienes se convierten en el capital social de la empresa. Los esposos no pueden hacer ese tipo digámoslo así, de relaciones jurídicas porque los esposos están prohibidos de contratar entre ellos. Es decir, dos esposos no podrían formar una sociedad anónima, ¿no? Ahora, ¿qué se tendría que hacer? Muy sencillo, cambiar la sociedad anónima en cambiar una sociedad anónima en una EIRL. Claro, si se declara la sociedad de gananciales, lo que se está creando ahí es que ambas partes son dueñas de toda esa copropiedad, ¿no? De todas las empresas. La dificultad va a ser lo siguiente. Si se declara dentro de las sociedades gananciales a unos convivientes que son socios, entonces ahí vendrían complicaciones. Lo que se tendría que hacer es que uno de los socios pasara a formar la naturaleza de su sociedad anónima a una IRL, que es una empresa independiente, responsable limitada, lo que se conoce como una empresa unipersonal, ¿no? Si es así, si eso sucede, bueno, no afectaría en nada a las sociedades gananciales. El cambio de la sociedad, de sociedad anónima a IRL es por un tema de ser congruente con la norma, ¿no? Es decir, cuando ningún esposo puede contratar entre ellos, por añadidura, Ley General de Sociedades, la naturaleza del pacto social es de contrato, por lo tanto no pueden contratar entre ellos, sin embargo, uno de los esposos sí puede hacer una IRL, ¿no? Ahora, la naturaleza de la sociedad gananciales es una naturaleza prácticamente de copropiedad, es decir, ambas partes, una copropiedad, es decir, acciones indivisas. ¿Qué es una acción indivisa? Es decir, imaginemos una torta, de esa torta nos toca el 15%, pero tú no sabes si ese 15% le toca arriba, abajo o a los costados. Ese es indiviso, el desconocimiento del porcentaje donde te queda ubicado. Esa es una sociedad de gananciales y esa es la naturaleza de la copropiedad. Para poder disponer sobre un bien o sobre una parte de la sociedad de gananciales, uno tiene que pedir permiso a tu pareja, a tu conviviente, o a tu esposo o a tu esposa. Si tú no puedes pedir permiso, o tú no puedes pedir, o lo quieres vender así nomás, esa venta es nula, ¿no? Muchas veces he visto casos donde una persona se apura en solicitar las sociedades gananciales en una unión de hecho, y para poder evitar que una de las partes pueda disponer sobre los bienes solicita trabar una medida cautelar y no innovar a registros públicos. Eso quiere decir que mientras el magistrado no resuelve la declaración de unión de hecho más la declaración de sociedades gananciales, ninguna de las partes puede disponer sobre los bienes dentro de la sociedad ganancial, es decir, dentro de lo que se ha adquirido dentro de la unión de hecho, ¿no? Bueno, espero que les haya parecido interesante el tema. Como siempre les dejo una película, hay una película extraordinaria, La vida de Martin Luther King, sobre la marcha del puente Selma, ¿no? Tengo entendido que está viniendo en algunos cines acá en estas fechas. Es una película espectacular, el tráiler ya está en YouTube, es una película política, es una película de derechos civiles y los espero en otra oportunidad para un nuevo tema. Muchas gracias.
Tienes seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles. Instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias. Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después. Señor presidente, el doctor King está aquí. Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda. Doctor King, ese asunto tendrá que esperar. No puede esperar. Usted tiene un problema y yo 101. Será en Selma. Aquí será la siguiente gran batalla. Selma es perfecta y están listos. Doctor King. Te lo juro, ese blanquito sabe pegar. No toleraremos que unos agitadores intenten provocar disturbios en este estado. Es inadmisible que ellos usen su poder para callar nuestras voces. Otros perecieron en el intento, pero se acabó. La gente ha llegado a decir que van a matar a nuestros hijos. Están intentando confundirte. ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta? Construiremos el camino como podamos, piedra a piedra. Seguro que en la celda hay micros. Probablemente. ¡Tenemos que manifestarnos! ¡Tenemos que levantarnos! Como lleve a esa gente por la Alabama rural, se abrirá la veda. ¿Me permite hablar? Aquí no hay nada que decir. Hay 70 millones de personas viéndolo. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo. ¡Haremos una manifestación multitudinaria! Blancos, negros y todo el que quiera. Venid a Selma. Oí que estaban agrediendo a gente inocente. No podía quedarme de brazos cruzados. Eso parece un ejército. ¡Mis ojos han visto la gloria! ¡La gloria! ¡La gloria! ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta?